En nuestra casa, cuando la compramos, ¿no? Hace muchos años, venía con una lavadora de trastes, que eso es lo normal. Aquí en Estados Unidos traen todos lavadora de trastes. Si tú vives en México, pues allá no tienes, pero acá todo el mundo tiene, todas las casas tienen. Pero esta lavadora de trastes tenía algo en particular, que se le salía el agua. O sea, la prendíamos y empezaba a tirar agua y tiraba agua, y entonces la tratamos de arreglar y nada, o sea, no lavaba los platos. Entonces, por más que intentamos arreglar, no le hallábamos por qué, y por mucho tiempo no compramos. Entonces, lo que hicimos, lo que comenzamos a hacer fue pues a lavar los platos, ¿verdad? O sea, obviamente tienes tu casa, lavas los platos, y agarramos la lavadora de platos como nuestro escurridor de platos. O sea, los lavamos y ahí los íbamos poniendo, y así pasó hasta que, digo, no, espero que no sea el único, ¿verdad?, que hace eso, ¿verdad? ¿Para qué gastas electricidad? Hija, tú lávalos y ahí los pones, ¿no? Y ahí estábamos con eso, y un día, yo me acuerdo, obviamente que, como en toda casa, se acumulan los platos sucios. Y yo estoy seguro que a usted le pasa lo mismo que a nosotros. O sea, no hay un entusiasmo por lavar los platos en la casa. O sea, no vengo llegando a la casa y dice, ya quiero llegar a la casa porque hay un montón de platos sucios y los quiero lavar, ¿verdad? O sea, no conozco a nadie que haga eso. Y si hay alguien que tenga ese sentir, avíseme y lo invito a mi casa cuando quiera y puede ir a divertirse, ¿verdad? Pero no hay nadie que diga, ¿sabes qué? Ya quiero llegar a la casa y lavar los platos, qué emoción. No, todo lo contrario, ¿no? Como que nadie quiere lavar los platos en la casa. Y un día llego y están un montón de platos sucios, y yo luego regaño a mis hijas, le digo, ¿qué onda? ¿Por qué no han lavado los platos? ¿Qué les pasa? ¿No? Y ahí las estoy regañando, y cuando estoy regañando volteo y veo, y de repente me doy cuenta que todos los platos que están ahí eran míos. O sea, yo los había usado, había un montón de tazas de café que había dejado, y entonces estando ahí pues y regañándolas, pues me sentí mal. Pero se me quitó rápidamente, ¿verdad? Y le dije, no, a ver, dámelos, papá, son tus platos, son todas tus tazas. Y yo les digo, sí, le digo, pero aquí mando yo, así que pónganse a lavar los platos, ¿verdad? Y ahí las traía. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida sucede que hay un desastre y tenemos un montón de platos sucios, y queremos que alguien venga a ayudarnos. Queremos que alguien venga y lave y limpie todo el desastre que tenemos. No tenemos un desastre en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Nuestras relaciones son un desastre. Con el dinero, las finanzas, hay un desastre. Tenemos muchas cosas desordenadas. La salud, los malos hábitos, las decisiones que tomamos, todo es un desastre, ¿no? Y al voltear atrás, muchas veces hemos llegado a un punto de nuestra vida, decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que llegamos aquí? Y no nos gusta, volteamos y no me gusta donde estoy, pero no me gusta simplemente, no más como estoy, no me gusta en lo que me he convertido, no me gusta lo que se ha convertido alrededor mío. Y sabes qué cosas que tienes que cambiar. De hecho, quieres que las cosas cambien, pero no sabes por dónde empezar, no hayas la manera de hacerlo. Y te encuentras en una circunstancia, en una situación donde lo único que puedes hacer es desear cambiar, pero estás en el punto correcto, en el punto específico, si es a ti el que te pasa, en donde puedes cambiar si logras aferrarte al amor de Dios. Estás en el punto donde si logras aferrarte a lo que dice la Biblia, que es el amor de Dios, puedes cambiar. Y quiero hablar de eso el día de hoy. Pablo habla de ello en el libro de los Efesios. Si me pueden poner aquí el versículo, dice, puedan comprender, está hablando del amor de Dios junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que el poder y la plenitud de Dios en nuestra vida comienza cuando entendemos a tratar de rascarle para entender, comprender lo que es el amor de Dios. Es un amor que es diferente. Jesús te ama, pero no es un amor como cualquier otro que tú conoces. Jesús te ama de una manera diferente. Su amor tiene el poder de renovarte, su amor tiene el poder de protegerte, su amor tiene el poder de perdonar tus pecados, de limpiarte, de restaurarte, de cambiar tu corazón, de cambiar tu destino y cambiar el valor que tienes a ti mismo como persona. Su amor te da propósito, ¿no? Te da las fuerzas cuando piensas que ya no tienes más. Su amor te da la oportunidad de empezar de nuevo cuando crees que ya no puedes comenzar de nuevo.
Su amor siempre estará disponible y dispuesto para ti, sin importar las circunstancias en las que te encuentres, o cuántas malas decisiones hayas tomado, o cuántas veces hayas metido la pata. Su amor está ahí. Es difícil de entender, es difícil de comprender, pero Dios te ama, y te ama de tal manera que tiene la capacidad de amarte en medio del desastre que has hecho tú mismo y sacarte de ello. Dios te ama, Jesús te ama. Ahora, como te digo, es difícil de explicar el amor de Dios, porque nadie ama como Él. Nadie te ama y no vas a encontrar otro amor como el de Él. Su amor es súper diferente a cualquier cosa. No, en las próximas semanas vamos a estar hablando de esta serie, Jesús me ama, pero vamos a estar hablando del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo podemos entender lo que es el amor de Dios? Y yo te pido que tú abras tu corazón el día de hoy y que le pidas a Dios que Dios te hable, ¿verdad? En medio de estos minutos que Dios puede impactar tu vida. Y yo espero que sea refrescante y que salgas aquí con otra perspectiva de Dios y con otra perspectiva de la vida al hablar del amor de Dios, ¿no? Y el día de hoy vamos a concentrarnos en una historia que se encuentra en el libro de Lucas. Es una historia muy, muy conocida, quizás ya has escuchado. Y el contexto de esta historia que Jesús cuenta es que Jesús estaba pasando mucho tiempo con recaudadoras de impuestos y con pecadores. Y a los líderes religiosos les llamaba esto la atención, ¿no? Porque estas personas eran personas que estaban desaprobadas por ellos, pensando que estaban desaprobadas por Dios, ¿no? Y los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, recaudando impuestos para el enemigo, para los romanos. Entonces eran vistos como traidores, no eran vistos como alguien que era una buena persona, eran como traidores, ¿no? Y eran personas que bajo todos los estándares que tenían, Dios no estaba con ellos, no tenían accesibilidad a Dios, porque ellos iban en contra de lo que creían que Dios era, ¿no? O que Dios podía hacer, ¿no? Y no podían encontrar lugar en el templo, no podían encontrar lugar en ningún lugar religioso. Dios no estaba accesible para ellos porque eran los pecadores. Ahora, los recaudadores no estaban a la altura moral de los estándares de ese entonces, eran mal vistos. Y sin embargo Jesús se juntaba con ellos. Jesús se juntaba y pasaba tiempo con ellos, ¿no? Les llamaba la atención que este maestro increíble, esta persona, este Jesús que hacía milagros, este Jesús que no había pecado, muchos lo consideraban el Mesías, ¿no? Este que estamos esperando, brillante, decidiera pasar tiempo con estos de baja calaña, ¿verdad? En lugar de pasar el tiempo con gente brillante de su época. ¿Por qué Jesús hace eso, no? Y en lugar de ello, obviamente podrías encontrar a Jesús comiendo con aquellos o aquellas personas que al parecer su vida era un desastre. Y Jesús se sentaba con ellos. Y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué te pasas tanto tiempo con los pecadores? ¿Por qué te juntas con ellos? Ahora, la respuesta de Jesús no fue simplemente una frase. Jesús les cuenta 3 historias. Y las 2 primeras se tratan de cosas valiosas que se pierden, ¿no? Eran valiosas en su época. Una era una oveja que se pierde y el pastor va atrás de ella. Otra una moneda que se pierde y la encuentran y hacen fiesta. Y el dueño de la moneda, tanto como el dueño de la oveja, hacen un gran esfuerzo para recuperar lo que se había perdido. Y la implicación de esta historia o estas historias es reflejar a la gente el corazón de Dios, de aquello que se pierde, ¿no? Él tiene un deseo profundo de que aquello que se ha perdido no siga perdido, sino que sea encontrado. Ese es como que el corazón atrás de estas historias. Pero la tercera historia no es de algo material que se perdió, sino de un hijo que se pierde, una persona. Ahora, no era un chiquillo que se perdió en Walmart, no era un niño, ¿no? O que se lo llevó su papá o su mamá o alguien más. La tercera se trata de un hombre adulto que se perdió, que por sus decisiones decide perderse. Y la historia es más conocida, o mejor conocida como la parábola del hijo pródigo. Y así es, esta es la historia más o menos. Dice que un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos viene a su papá y le pide su parte de la herencia. Le dice, papá, yo quiero la parte que me corresponde de la herencia cuando te mueras, pero no es cuando te mueras, la quiero hoy, ¿verdad? Y obviamente que la historia sorprendió a muchos en ese momento cuando Jesús la contó, porque
en cierta manera lo peor que un hijo podría hacer, ¿no? Era decirle, papá, ojalá estuvieras muerto para que me tocara mi herencia, pero como no estás muerto, mejor hagamos un trato y dame mi parte que me corresponde de la herencia, ¿no? Y obviamente que la reacción quizás natural de cualquier padre era haberse enojado, ¿no? Le hubiera dado una cachetada y le hubiera reclamado, eres un hijo malagradecido, responsable, ¿no? Y normalmente yo creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho eso, ¿no? ¿Cómo me pides eso en lugar de cuidar lo que con tanto trabajo nos ha costado construir? Vienes y me pides la mitad de la historia de la herencia, ¿no? Pero la historia tiene un giro inesperado porque el papá está de acuerdo. El papá le da la mitad de la herencia, poniendo en riesgo lo que había hecho, su propio futuro, su seguridad, y le da al hijo menor y le dice, órale pues, váyase mi hijo, ahí está, la mitad de todo suyo, órale. Y el hijo dice que se va a una tierra lejana. Yo leyendo la historia y medio ignorante, yo creo que se vino a Las Vegas, porque dice que se vino a vivir la vida loca, pero eventualmente no se le acaba el dinero, viene un colapso económico, hay una hambruna y termina sin nada, trabajando en uno de los peores trabajos que una persona hebrea o que un judío puede hacer, que era dándole de comer a los cerdos, porque era algo en contra de su religión, en contra de su identidad, ¿no? Era algo vergonzoso para los judíos terminar dándole de comer a los cerdos. Y llegó a caer tan bajo, con tanta hambre, que cuando le daba de comer a los cerdos se le hacía agua a la boca. Decía, ay, híjole, no, esto ha de estar bien bueno, ¿eh? ¿Cómo se la mastican estos marranos? Ya quisiera yo comer algo así. Y básicamente, ¿sabes qué pasó? Tocó fondo. Y aquí es donde leemos o parte, si quieres leer la historia completa, pero en Lucas 15:17 es lo que dice Jesús que llegó y dice, por fin recapacitó, esa palabra es importante, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Cuántos? ¿Verdad? Y en esta traducción usa la palabra recapacitar, pero en otras traducciones usa otras palabras como por ejemplo entró en razón, ¿no? O entró en sus 5 sentidos, ¿no? Es como cuando se te prende el foco y dices, caray, a ver, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Recapacitó, en su pensar se dio cuenta que podría estar mejor, pero no lo estaba. Le gustaría estar mejor y no lo estaba. Y empezó a pensar, ¿cómo puedo salir de esto? ¿No? Yo te voy a hacer honesto, yo no sé cómo está el día de hoy tu vida, pero si por alguna razón te sientes en alguna área perdido, te sientes como que has tocado fondo, que hay algunas cosas que necesitas decir, sabes que necesito cambiar y de repente necesitas que algo suceda. Hay algo que podemos aprender de aquí. Y son 2 cosas básicamente lo que quisiera compartir contigo el día de hoy. La primera es que lo que necesitas es recapacitar. Necesitas recapacitar, volver en sí, ¿no? Que tus 5 sentidos regresen a ti. No, hace muchos años vivíamos en San Diego y todavía no teníamos niños, vivíamos en un departamento. Y entonces andábamos de gira, salíamos mucho, regresábamos. Y en una de esas, a unas chicas, amigas de la casa, le dijimos, oiga, ayúdenos a cuidar el departamento. No teníamos mucho, pero pues no se vaya a meter algo, ¿verdad? No se vaya a meter alguien y nos dejara algo, ¿verdad? Porque como no teníamos nada. Pero les pedimos, se quedaron ahí, nosotros regresamos a la casa. Y cuando regresamos, pues la casa se veía limpia, la dejaron limpia como la dejamos. Pero en el cuarto donde nosotros vivíamos, obviamente el cuarto, el master bedroom, ¿verdad? Como decimos aquí en inglés, tenía una mesita con esas de café y tenía una planta que Marde había comprado, ¿no? Y entonces llegamos, todo se veía bien, pero de repente pasamos por la planta y olía mal. O sea, olía mal. Y entonces Mardia decía, no, ¿qué le pasa a esta planta? ¿Por qué huele tan feo, verdad? Huele feo la planta. Y se pudrió la tierra, ¿o qué pasó, no? Y pasaron unos días y pasabas ahí cerca de la planta y la planta olía mal. O sea, decías tú, y se veía todo limpio, ¿no? Y entonces, de repente, estábamos ahí, yo estaba en la sala, me acuerdo un día, habían pasado unos 2, 3 días, y de repente oigo un ruido como que alguien se cae. O sea, es un ¡pum! ¿Verdad? Y no nada más eso, de repente empiezo a oír a Mardia que se empieza a hacer ruidos, ¿no? Y voy al cuarto y mi imagen, lo que yo me acuerdo es ver a Mardia en el piso convulsionándose, así, casi retorciéndose. Entonces, yo voy a ser muy honesto conmigo, no me juzgue, pero yo me pongo muy mal en esas circunstancias. ¿Qué tienes? Hasta la voz se me pone chillona. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, dije, le dio aquí una epilepsia, no sé qué tiene, pero así estaba revolcándose en el piso.
Y entonces cuando la tomo me hinco, ¿verdad? Como el héroe y la agarro así de los hombros y le digo, ¿qué tienes? ¿No? Y entonces dice, me hace así como con los ojos llorosos, así como que espérame, ¿no? Y ya cuando se pudo incorporar y todo, lo que había sucedido es que Mardia dijo, ¿sabes qué? Algo huele mal. Y entonces dijo, ¿qué es? No, entonces se acercó a la planta, olió la planta, se acercó ahí a la tierra, olió la tierra, no, algo huele muy mal, ¿no? Y no se había dado cuenta que estas chicas habían dejado un vaso con leche atrás de la planta. Y entonces Mardia agarra el vaso con leche y le da un toque, ¿verdad? Y ahí es donde se empieza a ahogar. Se andaba ahí vomitando la pobre. Yo pensando que se andaba convulsionando, en realidad era el mugre vaso de leche que se había podrido ahí atrás. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque muchas veces, ¿sabes qué? En nuestra vida suceden cosas y tenemos nuestro vaso de leche escondido que nadie más puede ver. Y tenemos un desastre. Pero huele. La gente cuando pasa por ahí, cuando ve tu circunstancia, la gente se da cuenta de que hay algo mal, de que hay algo que no está bien, que algo huele mal contigo. Y puede ser cualquier área de tu vida, pero hay cosas que huelen mal y que tú dices, ¿sabes qué? ¿Puedo ignorarlo? ¿O puedo de alguna manera reconocer que hay que buscar el condenado vaso con leche, a lo mejor hasta tirarlo? Y sabes que por más que tú le digas a alguien que enderece su vida, no hay manera que alguien pueda enderezar su vida. No, el doctor te puede decir, oye, ¿sabes qué? Necesitas dejar de comer así porque te está subiendo el colesterol. Pero si la persona no decide cambiar, no va a pasar. Tus papás pueden hablar contigo, que seas más responsable en tu vida, en cualquier área, que no andes con esas personas que no te convienen, o que arregles tus finanzas, o con tu matrimonio, o que hagas algo con tus hijos, o algo en tu trabajo que necesitas cambiar. Pero ¿sabes qué? A menos que uno no quiera, uno no cambia. A menos que uno no recapacite, que uno entre en sí. Mira, tu esposo te puede decir, tu esposa te puede decir, tu mamá te puede decir, tu papá te puede decir, tus hijos te pueden decir, el pastor te puede decir, todo el mundo te puede decir, pero nunca nada va a cambiar a menos que tú recapacites, a menos que tú digas, ¿sabes qué? Es mi responsabilidad. A menos que entres en razón y digas, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, tengo que entrar en mis sentidos, tomar responsabilidad de mi vida. No, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar así como estoy. Y hasta que tomas responsabilidad de tu vida, hasta que no dices, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. No cambias, esa es la realidad. Ahora, estoy seguro que hay aquí gente que hay cosas que tienen que cambiar, pero también hay gente que necesita escuchar eso, no nomás para ellos mismos, sino para la gente que tienen al lado. Son padres, son madres, son abuelos, son amigos, que tienen a alguien que aman mucho, que no anda en buenos pasos, que no anda bien y que anda a lo mejor tocando fondo, pero porque por mucho que tú trates de ayudarlo, o por mucho que has tratado de ayudarlo con los años, no cambia, no pasa nada. Ahora, si eres tú, una de las cosas que necesitas dejar de hacer es tratar de cambiar con el querer cambiar a alguien más. No se puede, a menos que la persona quiera que Dios intervenga, y tu oración debe ser eso: Señor, cámbialo, porque tú no puedes cambiar a nadie más. Tú no puedes cambiar a nadie más. Y si tú cargas con que tú eres el responsable de las decisiones o las malas decisiones que alguien más tomó, ¿sabes qué? Te va a consumir. Esta persona es responsable de sus decisiones. Tú lo único que puedes hacer es orar por ella, pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Ahora, es difícil. Yo no te voy a decir que no. Es difícil ver que alguien más toma malas decisiones. Es difícil ver como papá que tus hijos toman malas decisiones y tú haces todo lo que puedas por ayudarlos y ayudarlos a salir de ahí, pero a final de cuentas llega un punto donde ellos son responsables de sus decisiones. Es difícil ver que tu pareja, pero a final de cuentas llega el momento donde tienes que agarrar la onda de que esa persona tiene que cambiar. Es más, como pastor, a veces es tan difícil ver gente que empieza a tomar malas decisiones tras malas decisiones, y por más que tú le digas, ¿sabes qué? No cambia. Ahora, con la parábola del hijo pródigo,
vemos un patrón que es muy común, ¿no? Al principio el hijo pródigo se va con todo el dinero y la fiesta está chida, ¿verdad? Se va a divertir, el pecado está chido, ¿no? Del pecado da placer. Ahora, que nadie te diga lo contrario, que el pecado es aburrido, no es cierto, pues si no nadie pecaría, ¿no? O sea, el pecado trae placer, el pecado trae algo de diversión, de alguna manera te hace sentir bien cuando lo haces, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando el pecado te toma en sus garras, comienza a chuparte la vida poco a poco sin darte cuenta. Y lo que sucede es que estás en un momento muy hyper cuando pecas, ¿no? Y te sientes bien, pero te puedes sentir súper arriba como en una aventura, como en una curva, pero después comienza a bajar el carrito. Llega un momento donde se empieza a convertir en momentos difíciles. La vida se empieza a complicar. Y después de que bajas ahí empieza un momento de soledad, porque ya nadie quiere andar contigo, no quiere estar contigo. Y después de eso llegas a tocar fondo y ahí, ¿sabes qué? Es un buen momento como para poder decidir cambiar y salir adelante y buscar a Dios. No tienes que pasar por todo eso, pero si has pasado por todo eso, aférrate al amor de Dios. Mira, yo tenía un maestro en la escuela y lo he repetido anteriormente, siempre nos decía que el pecado complica la vida. El pecado complica la vida. ¿Quieres vivir sin complicaciones? Sácale la vuelta al pecado. Pero ¿quieres que se te complique la vida? Pues ve y peca y vas a ver que al rato las broncononas que vas a tener. La manera más estable de vivir es sacarle la vuelta al pecado. Y vas a decir, uy, no, qué aburrido, no, qué precavido, no quiero las broncas que luego van a venir después. Y una de las cosas, déjame te digo, una de las cosas que me impactó de esta historia es que a final de cuentas el hijo sí va y hace un desastre y todo, se va de party, pero ¿sabes quién lo financia? Lo financia el papá. Eso a mí me sacó de onda porque el costo del party del hijo lo pagó el papá. El papá sacó la lana y lo pagó, le dijo, tenga mi hijo, y el hijo fue y hizo un desastre. Ahora, esto no nos habla nada más, no habla nada más del corazón del hijo, sino habla también del corazón del padre, porque muchas veces nos preguntamos, yo no sé si a usted le ha pasado, que por qué hay personas que hacen mal, que andan obrando mal, pero parece que andan de party, que la vida les sonríe, que todo les va bien, y andan mal. Tú sabes que andan mal, no sé si te has cuestionado eso, ¿por qué no? Y déjame te digo, el padre te da la libertad de irte con todo, con toda la herencia, con todo lo que te ha dado. Y mucha gente decide irse lejos de él, obviamente, pero la historia siempre termina igual. Empieza súper hyper, luego después empiezan los problemas y luego nadie más se quiere juntar contigo y terminas mal. Como me la quieras pintar, a lo mejor la parte de arriba de que, uy, sabes que va a durar algunos años y va a parecer que así es un estilo de vida, pero toda la gente que he conocido, después empiezan los momentos difíciles y nadie se puede juntar con ellos, nadie se quiere juntar con ellos y terminan mal. Ahora, yo no sé en qué punto de tu vida estás, ¿no? y en qué área estés batallando, estés tocando fondo, no sé cómo está tu vida, pero lo que sí sé es que Dios está esperando a que regreses a tus sentidos, a que recapacites, a que entres en razón. Así que lo primero, si estás en un punto difícil, si tu matrimonio está en un punto difícil, si tus finanzas están en un punto difícil, si tu relación está en un punto difícil, recapacita, vuelve a tus sentidos, toma responsabilidad de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Recapacita, ¿no? Es lo primero. Y lo segundo que vemos en la historia es que el hijo regresa a casa, que esa es la parte increíble. El hijo regresa a casa. Ahora, muchas personas tienen un miedo muy grande de volver con Dios, ¿no? Porque tienen miedo de ser juzgados o ser avergonzados. Pero la historia tiene la intención de mostrarnos el corazón de Dios, de mostrarnos cómo es que Dios piensa para aquel que se ha alejado de Él. No, comenzando con estas dos historias, con que va y busca la oveja, que hace una fiesta, ¿verdad? Y con la celebración de las monedas. Pero cuando el hijo pródigo toca fondo, empieza a pensar, ¿sabes qué? Si yo fuera un sirviente, el peor de los sirvientes de la casa de mi papá, me iría mejor en mi vida que como estoy ahorita. No, así que ya sé qué voy a hacer. Voy a regresar a la casa de mi papá y le voy a pedir, le voy a suplicar a ver si puedo ser, aunque sea el más bajo de sus peones. Ahora,
se ve que cuando lees la historia, se ve que empieza a pensar, ¿verdad?, sus palabras y su discurso. O sea, se prepara a ver qué va a hacer, se lo imagina en su mente, cómo será ese reencuentro, cómo será cuando vuelva a ver a mi papá, ¿verdad? Piensa, ¿sabes qué? Le voy a decir que yo he pecado contra el cielo y contra él. Esas son las palabras que lo dice, y dice que lo planea el speech, ¿verdad?, el discurso, ¿no? Y no soy digno de ser llamado su hijo, se humilla. ¿Y sabes qué? Voy a llegar y le voy a decir. Y me imagino que lo pensó muy bien y en su mente pasaba la película una y otra vez. Ahora, en ese momento en la cultura no era como que muy afín a dar segundas oportunidades, ¿no? La gente cometió un error y era cortada totalmente de la familia, era desheredada y perdían toda esperanza de regresar. Pero en la historia que cuenta Jesús va un poquito en contra de todo lo que la gente estaba esperando que dijera. Mira lo que dice Lucas 15:20, dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Pues nada, bien lejos, dice. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo y a su encuentro lo abrazó y lo besó. Ay, no. O sea, eso me pega. Les voy a decir, me pega, ¿no? Porque a veces tenemos una idea tan equivocada de Dios, ¿no? Sabes que al padre no le importó nada, no le importó lo que había hecho su hijo, no le importó que la gente lo viera a él emocionado porque venía el hijo, el desgraciado, ¿verdad?, que había pedido la herencia, ¿no? No le importó que lo vieran corriendo a él, no le reprochó cuando lo vio, no lo regañó, no le reclamó por todo lo que había perdido. Lo único que importaba para el padre, ¿sabes qué era? Que su hijo había regresado. Y lo abraza y lo besa. Y obviamente al contar Jesús esta historia, quería que se quedara impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón esta imagen de Dios. Este es Dios. Y si tú te has ido por tu propio camino, déjame te digo, el Padre te está esperando. Quiere que regreses a casa. Quiere que no lo pienses más. Quiere que sepas que cada día está Él a la puerta, mirando el horizonte, esperando a ver si de casualidad puede ver tu silueta a lo lejos que viene regresando. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, no solamente va y lo ve y lo abraza, no, ni siquiera le reclama la herencia que desparramó, la vida, el propósito, todo lo que hizo mal, no le reclama nada, sino que lo restituye como el hijo que es. El padre no tiene una lista escrita, ¿verdad?, de todas las cosas. No tenía en la historia que hiciste mal para reclamártelo cuando regreses. Y te fuiste, hiciste esto, dijiste. No, el padre, antes de decir palabra alguna, lo abraza y lo besa. Mira lo que dicen los siguientes versículos, Lucas 15:22 y 23. Dice: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Sabes qué? El padre está diciendo: ¿sabes qué? ¿Cómo vas a ser mi peón si eres mi hijo? El hecho de que te hayas ido y hayas malgastado tu vida no significa que deje yo de amarte. Sigues siendo mi hijo. Puede ser que te hayas alejado de Dios. Puede ser que te fuiste por el lado equivocado de la vida. Puede ser que perdiste a lo mejor a tu familia por tus malas decisiones. Puede ser que te hayas dado por vencido en el sueño que Dios había plantado en tu vida y que te sientas lejos y que sientas que no puedes regresar al Padre porque tienes miedo. Puede que te sientas indigno, pero ninguna de estas cosas cambian el amor de Dios hacia ti. Jesús te ama, Él te está esperando, Él te perdona, Él te abraza y te restaura. Tú eres mi hijo, te estaba esperando. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no había regresado? Mira, hace unas, si me pueden ayudar con el piano, por favor. Hace algunas semanas, ¿verdad?, salió
esta película en Netflix de Marilyn Monroe, Blonde, ¿no? Con esta chica cubana, Ana de Armas. Y hace tiempo, ¿no? Me tocó leer una autobiografía de su tercer esposo, ¿no? Arthur Miller se llamaba, ¿no? Y escribió de cómo poco a poco la dependencia a las drogas y la depresión la llevaron a la paranoia y a la hostilidad. Él escribió de eso, ¿no? Y los dos estaban preocupados, temían por la vida de ella porque no podía dormir, no podía descansar, traía muchas cosas en su mente. Y después de que convencieron a un médico, ¿verdad?, para que le diera otra inyección y que por fin pudiera descansar, la inyectaron, se quedó dormida y mientras estaba durmiendo, él la estaba observando y dice que sintió un impulso de escribir y escribió lo siguiente, dice: me encontré esforzándome por imaginar que los milagros pudieran ser posibles. Dijo, ¿qué pasaría si ella se despertara y yo le pudiera decir a Marilyn, dice, cariño, Dios te ama, y que ella se lo pudiera creer? Dice, ¿cómo deseaba todavía conservar mi fe y que ella conservara la suya? ¿Sabes que por debajo, obviamente, que las capas del dolor y la adicción, quedó dentro de sus conciencias, o es la conciencia de Miller, que el amor de Dios era la respuesta? El amor a Dios es algo que ni siquiera se puede explicar tan fácilmente, ¿no? Y sin importar en dónde te encuentres en tu vida, sin importar qué tantas cosas equivocadas, qué tantos pecados hayas hecho, Jesús te ama y te está esperando. Yo no sé cómo estés tú en tu vida y en tu corazón. Yo no sé qué áreas en tu vida tú sabes que, híjole, yo necesito que Dios me ayude. Yo me encuentro perdido. Muchos de nosotros podemos encontrarnos así. Pero el día de hoy es una buena oportunidad para hacer estas dos cosas, para volver a nuestros cinco sentidos, para recapacitar. Y no nada más eso, sino para regresar con Dios. Y yo quiero invitarte a que el día de hoy hagamos eso. Yo no sé en dónde estés, en qué punto estés, pero si te has sentido lejos de Dios, si te has sentido que por alguna razón algo sucedió, te fuiste, tomaste malas decisiones, pero estás lejos de Dios. A lo mejor nosotros no lo podemos ver, porque nosotros vemos simplemente lo de fuera, pero tú en tu corazón, tú sabes que estás lejos de Dios. Es un buen momento para regresar, decirle a Dios, aquí estoy. Dios te está esperando a que vengas. Él cada día se para a la puerta de la casa a ver si tu silueta se ve, para que ese es el día que digas, ¿sabes qué? Por fin regresaste, que corra a ti, que te abrace y que te bese. Pero todo comienza con recapacitar y decir, Dios, aquí estoy. Cierra tus ojos. Yo voy a orar y retar tu vida. Si tú eres aquel que quiere decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero regresar el día de hoy. Perdóname, aquí estoy. No merezco ser tu hijo, pero aquí estoy. Si tú eres esa persona, yo te voy a retar. Le quiero pedir a Ira que me ayude con el coro de esta canción, y después de cantarlo yo te voy a retar a que tú levantes tu mano y que con Dios, tú y Dios, hagamos una oración. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Si tú eres aquel que dice, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero regresar a ti. Yo quiero regresar a casa. ¿Por qué no levantas tu mano en tu lugar y hacemos una oración? Levanta tu mano
Si eres tu Padre, tú conoces los corazones. Tú nos estás esperando, Señor. Y el día de hoy te decimos que venimos delante de ti a pedirte perdón. Te pedimos que nos permita regresar a casa, Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos. Que aquellas cosas que he hecho mal, ayúdame a cambiarlas, Dios. Pon de tu espíritu en mí, Señor. Tú has dicho que tú escribirás tu ley en nuestro corazón, en mi corazón. Tú escribirás tus leyes en mi corazón. Yo te pido que así sea, Dios. Tú dile, Señor, te entrego, Señor, todo lo que tengo, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón, Dios. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Padre, yo quiero pedirte por cada persona que el día de hoy ha levantado su mano, cada persona que ha dicho, Señor, necesito regresar a ti. Yo te pido que tú los selles con tu Espíritu Santo, que sean llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Que tú puedas guiar sus pasos y su camino. En el nombre de Jesús, que tú te reveles a sus vidas, que tú abras sus ojos y sus oídos espirituales para que te puedan ver y escuchar a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Proclamamos un aplauso fuerte